Esa noche todo se sentía extraño. La casa estaba sumida en un silencio siniestro, de esos que te oprimen el pecho. Yo estaba terminando de limpiar la cocina después de la cena cuando sentí su mirada sobre mí. Mateo estaba parado en el umbral de la puerta. Su pequeña figura apenas se distinguía en la tenue luz del pasillo. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que nunca antes le había visto. Lentamente cruzó la estancia y se sentó a mi lado. Su presencia se sentía alarmantemente cercana. Entonces, con una voz tan suave que parecía un suspiro, susurró. 3 palabras que hicieron añicos la calma y abrieron una puerta para la que no estaba preparada. La tarde había transcurrido como cualquier otra en nuestra pequeña casa en las afueras de Guadalajara. Mateo había vuelto del colegio con la mochila colgando despreocupadamente de un hombro. Sus zapatos, como siempre, tirados en el suelo de la entrada. Últimamente había estado distante, callado, encerrado en su propio mundo, pero yo no le había dado demasiada importancia. Estaba creciendo. Los chicos pasan por fases. ¿Verdad? Es normal. O al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Pero algo en el aire de esa noche era diferente. Terminé de lavar los platos, sumida en el ritmo constante de frotar y enjuagar. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el tintineo de la loza en el fregadero, como un recordatorio constante de que el tiempo avanzaba sin piedad. Mateo apenas había dicho una palabra durante la cena, retirándose a su habitación en cuanto terminó. Supe que debía ir a ver cómo estaba, preguntarle por su día. Pero el cansancio de la semana comenzaba a pesarme. Mis pensamientos divagaban entre las tareas pendientes y las preocupaciones que siempre acechaban en el fondo de mi mente. Pero entonces llegó el silencio. No era el silencio pacífico que llega al final del día, cuando la casa se calma y se vuelve acogedora. Este silencio pesaba sobre mis hombros, haciéndome sentir como si estuviera al borde de algo. No podía definirlo. Me inquietaba, como si una tormenta se estuviera gestando justo en el horizonte. Me sequé las manos con un trapo de cocina y entré a la sala, esperando encontrar a Mateo concentrado en sus videojuegos o absorto en un libro. Pero en lugar de eso, la habitación estaba a oscuras, excepto por la luz de la calle que se filtraba, iluminándolo directamente. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Sentí que se me aceleraba el pulso, una leve presión en el pecho. Mateo siempre había sido el más reservado de mis 2 hijos, pero esto era distinto. Lo sentía en el ambiente, en su mirada. Sus ojos parecían anclados en los míos. Algo no dicho o algo que tiraba de mí desde adentro, haciéndome sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Sin saber si quería caer o empujar a Mateo lejos. Mi voz sonó extraña, casi ajena a mí misma. Él no respondió de inmediato, pero vi cómo daba un paso lento y deliberado hacia mí. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el piso de baldosas. Su confianza habitual había desaparecido. Este Mateo, el que estaba frente a mí, era alguien que no reconocía. Era otro. Cuando se sentó a mi lado en el sofá, el aire pareció espesarse. La distancia entre nosotros se redujo, se hizo más íntima. Estaba más cerca de lo que lo había sentido en mucho tiempo. Pero no era el calor que esperaba. No era el consuelo de una madre y su hijo, esa familiaridad fácil que compartíamos. Era algo más, algo inquietante. Me giré para mirarlo de frente. Mi corazón latía con más fuerza. Una extraña mezcla de ansiedad y curiosidad se arremolinaba dentro de mí. ¿Qué pasa, Mateo?, pregunté tratando de sonar casual, pero la voz me tembló un poco. No contestó enseguida, y el silencio entre nosotros se estiró como una cuerda tensa. Sentía el peso de su mirada, como si estuviera tratando de tomar una decisión importante. Luego, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era baja, casi demasiado baja, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mamá, empezó y pude ver cómo las palabras le pesaban, cómo luchaba contra algo que había estado creciendo dentro de él durante demasiado tiempo. ¿Qué sucede, mi amor?, susurré, casi con miedo de escuchar la respuesta. Él bajó la mirada a sus manos, jugueteando nerviosamente con el borde de su camiseta. Parecía estar reuniendo el coraje para decir lo que lo había estado atormentando. Sus manos temblaban. Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de salir de su boca no iba a ser fácil para mí.
Mamá, tengo que decirte algo. Finalmente me miró a los ojos, y esa mirada me hizo estremecer. No era solo la incertidumbre de un adolescente que no sabe cómo hablar. No, era algo más profundo. Había miedo en sus ojos. Miedo de mí, miedo de la verdad, miedo del secreto que estaba a punto de revelar. Allí fue cuando me golpeó. No estaba preparada para esto. Se me cortó la respiración. De repente me sentí como si estuviera al borde de un abismo, mirando hacia un vacío desconocido. Mi hijo, el niño que creía conocer también, había dejado de ser el niño que crié. Lo que fuera que iba a decir, tenía el poder de destruir todo lo que habíamos sido. Podía cambiarnos a los dos. Y entonces en el silencio de ese momento susurró esas 3 palabras: mamá, perdóname, por favor. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, mi mente daba vueltas, tratando de procesar el repentino torrente de emociones. ¿Perdón por qué? ¿Perdón por estar distante? ¿Perdón por alejarse de mí? No tenía ni idea de a qué se refería. Y esa ambigüedad lo hacía todo aún más tenso, más abrumador. Quería exigirle una explicación, pero algo en su expresión me decía que las palabras que acababa de decir eran solo la punta del iceberg. Mi corazón latía desbocado, mis pensamientos se disparaban en 1000 direcciones diferentes. El silencio que siguió fue sofocante. Sentía el peso de esas 3 palabras presionándome, rompiendo la sensación de seguridad que había construido alrededor de mí y de nuestra familia. La disculpa de Mateo no era solo una confesión. Parecía el comienzo de algo mucho más grande, algo que no estaba lista para enfrentar. ¿Qué quieres decir, Mateo? Mi voz temblaba, pero no podía evitarlo. El miedo profundamente arraigado en mi pecho, ahora salía a la superficie, mezclado con confusión y un profundo y doloroso pavor. Y entonces, con un ligero temblor en la voz, volvió a hablar. Las palabras brotaron como un torrente, como si ya no pudiera contenerlas. No quería que pasara, pero es verdad y no puedo retractarme. Dejó de mirarme. Sus ojos buscaban algo en la habitación que no estaba allí. El aire era denso, demasiado denso para respirar. Sentía que las paredes se cerraban a nuestro alrededor. El espacio entre nosotros se encogía con cada segundo que pasaba. Y luego, como la calma antes de la tormenta, el silencio volvió, más pesado que antes. Lo que fuera que Mateo me estaba diciendo, la admisión oculta bajo la superficie, era solo el comienzo. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para escuchar la verdad. Pero, sobre todo, no estaba preparada para que mi forma de ver a mi hijo cambiara. Y sin embargo, en el fondo, sabía que este momento, esta noche, marcaría el fin de todo. Sentía mi corazón martilleando contra mis costillas mientras me quedaba congelada en el sofá, mirando a mi hijo. Sus palabras, esas 3 simples palabras, flotaban en el aire, cargadas con el peso de algo que aún no entendía. Siempre me había enorgullecido de ser una buena madre, de conocer a mis hijos mejor que nadie. Pero ahora, me daba cuenta de lo equivocada que estaba. No lo conocía tan bien como pensaba. Mateo. Mi voz fue apenas un susurro. La palabra sonaba extraña en mi lengua, como una súplica por algo incomprensible. Él no me miraba. Su vista estaba fija en el suelo. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre sus rodillas. Podía ver que estaba luchando con algo internamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero estaba claro que lo que dijera a continuación desgarraría el tejido de nuestra realidad. No sé cómo explicarlo, murmuró con la voz temblorosa. No quería que sucediera, pero sucedió, y no puedo fingir que no fue así. Mi mente estaba en un torbellino. 1000 escenarios pasaron por mi cabeza, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba confesando? Quería acercarme a él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero mi mano se quedó congelada a mi lado. Ya no sabía qué creer. Mateo, por favor, háblame. Mis palabras ahora sonaban desesperadas. Una súplica. Necesitaba que se abriera y me explicara. El silencio entre nosotros se sentía insoportable, como un abismo que ninguna palabra podría llenar. Respiró hondo, sus manos temblaban. Fue después de la excursión del mes pasado, comenzó, apenas audible. No te conté todo lo que pasó.
No quería lastimarte, pero tengo que hacerlo ahora. Se me revolvió el estómago al pensar en la excursión a la barranca de Huentitán que había hecho con sus amigos y sus familias, incluida Valeria, la hermana mayor de su mejor amigo. En ese momento, no le di mucha importancia. Confiaba en él, creía que era solo otro adolescente disfrutando de la vida y creando recuerdos. Pero ahora, con cada palabra que salía de sus labios, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera para la que no estaba preparada. No sé cómo decirlo, mamá. Pero Valeria, ella me besó, continuó, su voz quebrándose bajo el peso de la confesión. Y no fue solo un beso rápido. Fue de verdad. Y no la detuve. Me quedé sin aliento. Valeria, la hermana mayor de su mejor amigo. No podía procesarlo. Conocía a Valeria desde que era una niña. Siempre había sido amable, respetuosa, como la hija que nunca tuve. Pero esto era algo que no esperaba. Mi mente luchaba por darle sentido a lo que me estaba diciendo. Mateo, mi hijo, la había besado. Y peor aún, no la había detenido. Pero solo estabas experimentando, ¿verdad? Traté de mantener la voz firme, intentando convencerme de que era solo una fase, que lo superaría. Necesitaba creerlo, o me volvería loca. Mateo negó con la cabeza, la culpa grabada en sus ojos. No fue solo eso, mamá. Fue algo más. No entendía lo que significaba, pero no podía dejar de pensar en ella. Y me asusta porque no quiero. No sabía cómo reaccionar. No podía comprender esta nueva versión de Mateo. El chico que creía conocer también acababa de revelarme una parte de sí mismo que se sentía extraña. Y ahora me quedaba a mí recoger los pedazos de una realidad rota, como un espejo hecho mil pedazos. Él continuó hablando, su voz aún más baja, ahora apenas un susurro. He estado pensando en eso desde entonces. No quería decírtelo, mamá. No quería decepcionarte, pero ya no podía guardármelo. Sentí el peso de sus palabras caer sobre mí como una manta de plomo. Había algo tan crudo en la forma en que confesaba, algo que hablaba del miedo y la vergüenza que sentía. Por mucho que quisiera enojarme, gritar para obtener respuestas, sabía que no podía. Era mi hijo. Y ese era el momento en el que tenía que decidir quién iba a ser, cómo iba a manejar su vida, qué clase de madre sería. Mateo, finalmente logré decir con voz temblorosa. No sé qué decir. Esto es mucho para procesar. Lo sé, dijo en voz baja con los ojos llenos de lágrimas. No quería lastimarte, mamá. No quería lastimar a nadie, pero simplemente no podía dejar de pensar en ella. Y no entendía lo que significaba, y tenía miedo. Su vulnerabilidad me atravesó como un cuchillo. Podía sentir su dolor, su confusión. No me estaba contando solo sobre un beso. Me estaba revelando una parte de sí mismo que él no entendía, una parte que aún intentaba descubrir quién era, qué quería y cómo navegar el confuso laberinto de emociones que vienen con el crecimiento. Respiré hondo, tratando de encontrar mi equilibrio en el caos de mis emociones. Mateo, esto es muy difícil, pero necesito que entiendas algo. Lo que hiciste no define quién eres. No eres una mala persona, pero es importante. Las relaciones, los límites importan y necesitas aprender a respetar tanto tus sentimientos como los de los demás. Él asintió, las lágrimas ahora corrían por su rostro. Lo sé, mamá. No quise lastimar a nadie, simplemente no sabía qué hacer. Lo abracé con fuerza, sintiendo todo el peso de lo que acababa de compartir. Seguía siendo mi hijo, el mismo niño que había sostenido en mis brazos cuando era un bebé, el mismo niño que había visto crecer y convertirse en alguien que apenas reconocía. Pero en ese momento, sosteniéndolo fuerte, me di cuenta de que este era un punto de inflexión para ambos. Vas a cometer errores, Mateo, le susurré con voz temblorosa. Pero eso no significa que vaya a rendirme contigo. Vamos a resolver esto juntos. No estás solo. Él asintió aferrándose a mí, su cuerpo temblando en mis brazos. Lo siento mucho, mamá. No sé cómo arreglarlo. Besé la parte superior de su cabeza, mi propio corazón dolía al darme cuenta de que nuestra relación había cambiado de una manera para la que no estaba preparada. Pero mientras lo abrazaba, supe una cosa con certeza. Íbamos a superar esto juntos. No sería fácil, pero lo haríamos.
Y tal vez, solo tal vez, este momento sería el que moldearía al hombre en el que se estaba convirtiendo. No te preocupes por arreglar nada ahora mismo, Mateo, le dije en voz baja. Iremos paso a paso. Solo prométeme que siempre serás honesto conmigo, sin importar lo difícil que sea. Lo prometo, mamá. Su voz estaba cargada de emoción y por un momento, me pregunté si realmente entendía lo que estaba prometiendo. Pero sabía que habíamos entrado en un nuevo capítulo, uno donde la honestidad y la comprensión serían la base de todo lo que vendría después. Sentada allí juntos con el peso de su confesión aún flotando en el aire, me di cuenta de algo importante. Por muy difícil que fuera la verdad, por muy doloroso que fuera el camino, él era mi hijo. Y como su madre, mi trabajo era apoyarlo, guiarlo y amarlo a través de todo, incluso si el camino por delante era incierto. Sabía que lo enfrentaríamos juntos, saliendo más fuertes que antes. El ambiente en la habitación era sofocante, como si el aire se hubiera espesado con todo lo que no se decía. Mateo estaba sentado a mi lado, pero un océano parecía separarnos. Su confesión. Esas 3 simples palabras resonaban en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. La besé. Una parte de mí quería gritar, descargar mi ira, preguntar cómo había pasado, por qué había pasado. Pero en el fondo sabía que la ira no ayudaría a resolver la confusión, el dolor, la traición. Todo estaba enredado en mi pecho como un nudo que no podía desatar. Lo miré, tratando de darle sentido a lo que acababa de descubrir. Mi hijo, mi dulce e inocente hijo, había besado a alguien. Y no a cualquiera. A Valeria. Conocía a Valeria desde que era una niña, la había visto crecer. Era como de la familia para mí. Y ahora, en un instante, todo estaba manchado. No fue solo un beso, fue el comienzo de algo complicado, algo que no podía entender del todo. ¿Por qué? Pregunté, la palabra salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? La mirada de Mateo recorrió la habitación, evitando la mía. Temblaba. Sus dedos estaban apretados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No quería lastimarte, mamá, murmuró apenas audible. No quería decepcionarte. Al principio ni siquiera entendía lo que significaba, pero ocultarlo se sentía mal. La vulnerabilidad en su voz me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era solo culpa lo que escuché, era vergüenza, y eso me asustó más que nada. Había visto esa misma expresión en mi propio rostro en momentos en que tuve que enfrentar partes de mí misma que eran demasiado difíciles de aceptar. Me recosté en el sofá. Mis pensamientos corrían. La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Era mi hijo, mi niño. Y sin embargo, en ese momento, no lo conocía. No sabía en quién se había convertido. El chico que creía entender, el que venía a mí en busca de consejo, el que se reía de mis chistes malos, parecía haber desaparecido. Reemplazado por alguien que no reconocía. Una parte de mí anhelaba la simplicidad del pasado, cuando todo estaba claro, cuando podía aferrarme a la ilusión de que todo estaba bien. Pero ahora, nada estaba bien. Nada volvería a ser lo mismo. Extendí mi mano flotando sobre la suya, sin saber qué hacer. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que sería una mentira. Estaría mal. Demasiado había quedado sin decir, demasiadas heridas por sanar. ¿Te arrepientes? La pregunta fue casi instintiva. No estaba segura de lo que quería escuchar. Una parte de mí quería que admitiera que fue un error, que solo fue un momento de debilidad. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Las relaciones, las emociones, los sentimientos no funcionan así. Y tal vez no se trataba de arrepentimiento. Tal vez se trataba de que él intentara entender quién era. Mateo no respondió durante mucho tiempo. Su mirada estaba perdida en la distancia. No lo sé, susurró. No sé si fue un error, o si simplemente finalmente me di cuenta de algo sobre mí. El peso de sus palabras me aplastó. ¿Qué significaba eso? ¿Era el comienzo de algo más grande, una nueva parte de su identidad que no estaba listo para comprender? ¿O era una fase pasajera, algo que se desvanecería tan rápido como apareció? Lo miré, mi corazón se encogía de dolor al darme cuenta de lo mucho que me quedaba por aprender.
Por mucho que quisiera protegerlo de los errores que yo había cometido, sabía que ese ya no era mi papel. Ya no era el niño pequeño que necesitaba mi guía en cada paso. Se estaba convirtiendo en otra persona, alguien con sus propios deseos, sus propias luchas, su propia identidad. Se me revolvió el estómago. ¿Y ahora qué, Mateo? ¿Qué pasa después? Su mirada se encontró con la mía, y por un momento vi al niño que solía conocer, al que todavía necesitaba a su madre, pero la incertidumbre en sus ojos era innegable. No lo sé, admitió en voz baja. No sé qué pasa después, pero no puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado. No puedo simplemente olvidarlo. Tragué con dificultad. Un nudo en mi garganta me impedía hablar. Olvidarlo. La idea parecía ajena, casi imposible. ¿Cómo podría olvidar que mi hijo había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía? ¿Cómo podría fingir que todo estaba bien después de lo que había escuchado? Mateo, no sé cómo arreglar esto, dije, mi voz temblando. No sé cómo hacer que esto esté bien. Quiero estar ahí para ti, pero no sé cómo navegar por esto. No sé si alguna vez podré mirar a Valeria de la misma manera. El dolor en sus ojos se intensificó, y me di cuenta de cuánto le estaba afectando esto. Él también estaba sufriendo. Mi ira, mi miedo, mi shock, todos eran sentimientos válidos, pero no podían eclipsar el hecho de que mi hijo también estaba sufriendo. No quise lastimarla, susurró con la voz quebrada por la emoción. No quise lastimar a nadie, especialmente a ti. No quería que nada de esto sucediera. La profundidad de su remordimiento me partió el corazón. Estaba claro que estaba tan confundido como yo, tratando de entender las consecuencias de sus acciones, luchando con sentimientos que no estaba preparado para enfrentar. Y yo, su madre, estaba sentada aquí, tratando de darle sentido a todo. Pero quizás, solo quizás, esa era la clave. No necesitaba darle sentido a todo de inmediato. No necesitaba tener todas las respuestas. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. Mateo, vamos a superar esto. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para ti. Lo resolveremos juntos. Me miró. Una mezcla de alivio y duda en sus ojos. ¿De verdad lo crees? Asentí, mi voz suave pero firme. Sí, lo resolveremos, pero llevará tiempo y dolerá. Pero lo haremos juntos. Y al decir esas palabras me di cuenta de algo. El dolor, la incertidumbre, el miedo, todo era parte de crecer para ambos. No necesitábamos tener todas las respuestas de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, estábamos enfrentando esa incertidumbre juntos. Los días siguientes fueron tranquilos, llenos de largas pausas pensativas. Mateo y yo hablamos menos, pero en las pocas palabras que intercambiamos, había una comprensión tácita. No estaba segura de lo que nos deparaba el futuro, pero había llegado a aceptar que no podíamos apresurar el proceso de curación. Llevaría tiempo. Tiempo para que ambos procesáramos, perdonáramos y reconstruyéramos lo que se había roto. Una tarde observé a mi hijo mientras se sentaba en el porche, mirando la luz del sol que se desvanecía. La confusión ya no estaba tan presente en su rostro. Aunque el dolor todavía estaba allí, al acecho en la profundidad de sus ojos, me senté a su lado. Nuestros hombros apenas se tocaban. Ninguno de los dos habló, pero el consuelo del silencio era suficiente. No estás solo, susurré después de un rato, las palabras saliendo como una promesa silenciosa. Mateo no respondió de inmediato, pero no era necesario. Su mano encontró la mía, y por un momento, nos sentamos juntos en un silencio compartido, dejando que el peso de los últimos días se asentara. No era perfecto. No era fácil, pero teníamos la oportunidad de sanar, y eso era suficiente por ahora. En ese momento entendí que a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, el vínculo entre nosotros nunca podría romperse de verdad. Se doblaría, se estiraría, pero siempre se mantendría fuerte, porque el amor, incluso en su forma más frágil, siempre encontraría la manera de volver a unirnos.